aprender cómo resolver expresiones utilizando las propiedades de la potenciación. Aquí tenemos como primer ejemplo un ejercicio fácil, en el cual lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que podemos convertir todos los términos que tenemos en la expresión en términos que tengan bases iguales. Aquí vemos que en el numerador existen dos términos que tienen como base el número 2. Entonces vamos a transformar el número 4, que es un número natural, en una potencia. Copiamos los mismos términos que tenemos en el numerador. De esta forma copiamos, tenemos 2 elevado al cuadrado y a su vez elevado a la potencia 3, más 2 elevado al cubo y elevado a su vez a la potencia 2, sobre, tenemos el número 4, pero como estamos aplicando las propiedades de la potenciación, podemos transformar ese 4 en potencia, diciendo que 4 es igual a 2 al cuadrado. Si nos damos cuenta, vemos que en el numerador tenemos como base una potencia que está elevada a otra potencia. Aquí podemos aplicar la propiedad número 5, que nos dice que toda potencia que esté elevada a otra potencia, colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Esta propiedad es la misma que tenemos aquí. Si se dan cuenta, tenemos 2 al cuadrado elevado al cubo. Entonces, colocamos la misma base, que es 2, y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, que es 6. Más, colocamos igualmente, tenemos como base una potencia elevada a otra potencia. Colocamos la base y multiplicamos las exponentes. 3 por 2 son 6. Y colocamos el mismo denominador. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos una suma en la cual los términos son iguales. Entonces, nosotros podemos decir que existen 2 a la sexta, ¿verdad? Sobre el mismo denominador, que es 2 al cuadrado. Mirando la expresión, el término que aún tenemos, nos damos cuenta que existe una multiplicación, un producto de bases iguales. Y podemos aplicar aquí la propiedad número 3, que nos dice que cuando existe una multiplicación o producto de potencias de bases iguales, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Vamos a realizar lo mismo aquí. Entonces, en esta multiplicación que está aquí, vamos a colocar la misma base y vamos a sumar exponentes. En este término tenemos el exponente 6. Pero en el primer término, aunque no esté escrito y no lo podemos apreciar, todo número que es natural está elevado a la potencia 1. Entonces vamos a colocar aquí la potencia 1 y vamos a sumar los exponentes. 6 más 1 es 7. Sobre el mismo denominador, que es 2 al cuadrado. Nos queda una división. Aquí aplicamos la propiedad número 4, que nos dice que toda división o cociente se lo resuelve colocando la misma base, pero esta vez, o a diferencia de la multiplicación, se restan exponentes. Entonces, colocamos la misma base, que es 2, y restamos los exponentes, es decir, 7 menos 2. Restamos los exponentes y nos quedaría 2 a la quinta como respuesta final. Continuando con la solución de expresiones utilizando la potenciación, las propiedades de la potenciación, tenemos una pregunta. ¿Cuál de estas expresiones son correctas? Tenemos 3 expresiones con sus respuestas, pero vamos a comprobar si que estas son correctas o han sido resueltas correctamente. Tenemos la primera. Tenemos menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Lo comprobamos. Para esto tenemos que darnos cuenta o saber que menos 2 al cuadrado no es igual a, entre paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado.
Porque en este caso tan solo el exponente afecta al número, es decir, tan solo afecta al 2. Por eso colocaríamos igualmente el signo menos y multiplicaríamos 2 veces, como lo dice la potencia, a la base. 2 por 2 son 4. Entonces, este no es correcto. Continuando con con la siguiente expresión, tenemos menos 3 como base elevado a una potencia negativa de 2 es igual a 9. Continuamos. Tenemos que tomar en cuenta aquí la propiedad de que todo número elevado a una potencia negativa, para transformarlo a positivo, invertimos o bajamos este exponente con el exponente positivo. Esto quiere decir que nos quedaría 1 sobre, ponemos la misma base, menos 3 elevado al exponente, pero ya no con el signo negativo, sino que positivo, es decir, 2 elevado al cuadrado. En este caso, la potencia sí afecta tanto al número como al signo. Eso quiere decir que nos quedaría 1 sobre, multiplico 2 veces el número que está en el paréntesis, es decir, tengo menos 3 por menos 3 es igual a 9. Ley de signos, menos por menos es más. Nos queda positivo. Entonces nos quedaría 1 sobre 9. Entonces esta expresión o este término no es correcto. En el siguiente caso es muy fácil de resolver, ya que nosotros podemos tan solo multiplicar los signos. Tenemos menos afuera y menos adentro. Aplicamos la ley del signo que dice menos por menos es más. Entonces nos quedaría 4 tercios. Y esta expresión sí es correcta. Bueno chicos, continuando con la explicación de cómo resolver expresiones utilizando las propiedades de la potenciación, tenemos una expresión en la cual vamos a explicar una sola propiedad, que es aquella que dice que si tenemos una potencia elevada a un exponente negativo, para transformar esa potencia en positivo, con un signo positivo, terminamos realizando en una fracción, en la cual tenemos como numerador el número 1 y denominador la base con el exponente positivo. Entonces copiamos la misma raíz y vamos transformando cada uno de los términos a exponentes positivos. Nos quedaría entonces 1 sobre 2 al exponente 1, ya quedó positivo. Continuamos haciendo lo mismo con los 3 términos más que siguen y nos quedaría 1 sobre 3 al exponente positivo más 1 sobre 4 al exponente positivo. Como todos sabemos, todo número elevado al número 1 siempre va a ser el mismo número. Así que tendremos una suma de fracciones en la cual debemos de sacar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4, que en este caso es 12. Sacamos el mínimo común y comenzamos a dividir normalmente. 12 dividido para 2 es a 6. 6 por 1, 6. Más 12 dividido para 3 es 4. Por 1, 4. Más 12 dividido para 4 es 3. Por 1, 3. Realizamos la suma en el numerador y nos quedaría 13 sobre 12. Y esa es la respuesta. Continuando, utilizando las propiedades de la potenciación, vamos a resolver esta expresión, en la cual tenemos como numerador un radical y abajo como denominador un número común elevado a una potencia. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar el factor común. Para eso vamos a descomponer el número 4x más 1. Entonces podemos decir que esto es igual a
raíz cuadrada de 2 por, podemos decir que 4x más 1 es igual a 4x por 4, ya que al multiplicar esta multiplicación donde tenemos bases iguales, sumamos exponentes y vamos a tener lo mismo, 4x más 1 por 4x. Colocamos el mismo denominador y vamos ahora a resolver lo que tenemos dentro del numerador. Multiplicamos, aquí como podemos ver que tenemos dos números naturales, sin potencias. Así que colocamos la misma raíz y multiplicamos. 2 por 4, 8. Y colocamos los siguientes términos iguales. Por 4x más 4x sobre 2 a la 2x. Ahora que tenemos una suma en donde existen dos términos, podemos darnos cuenta que tenemos 4x en el primer término y en el segundo 4x. Así que podemos poner este factor común. El factor común sería 4x. Para no confundirnos y saber qué es lo que sigue en el siguiente término, tachamos 4x y nos quedaría 8 más 1 sobre el mismo denominador. Aquí en esta expresión vemos que tenemos un número en el cual tenemos como exponente que se está multiplicando dos números, que es 2 por x. Así que podemos separarlos o transformarlos a la propiedad que es potencia de potencia. En vez de poner eso, podemos decir entonces que 2 está elevado a la 2 y este a su vez se multiplica por x. Resolvemos lo que está en el paréntesis. Raíz 4x 9 sobre 2. Podemos intercambiar raíces para sacar el exponente que tiene un número en la parte de afuera. Nos quedaría 2x sobre 2. Lo único que hemos hecho es intercambiar los exponentes. Aquí podemos descomponer el 4, que podríamos decir que 4x es lo mismo que 2 al cuadrado por x por 9 sobre 2x al cuadrado. En este caso, en el numerador, aplicamos la propiedad en la cual distribuimos, como están los dos términos en una misma raíz, podemos separarlos a ambos, cada uno con una raíz. Es decir, esto. Colocamos el primer término 2 a las 2x por raíz de 9 sobre 2x al cuadrado. Dentro de esta raíz vamos a utilizar el mismo proceso que utilizamos aquí, en el cual podemos intercambiar los exponentes de cada potencia. Decimos entonces que tenemos raíz de 2x al cuadrado, para poder eliminar así esta raíz cuadrada con este exponente. Sacamos la raíz cuadrada de 9, que es 3, sobre el mismo denominador, 2x al cuadrado. Esto es igual a 2x por 3 a la 2x al cuadrado. Aquí nos podemos dar cuenta que en el denominador, el que esté elevado el 2x al cuadrado significa que ese número se repite dos veces. Es decir, que podemos tachar uno de esos de esta forma. Se iría este 1x con el 2 y nos quedaría
3 sobre 2x. Tenemos esta respuesta, 3, 2x, pero para dejarlos ambos como un solo número, como una multiplicación, aplicamos la propiedad que nos dice que si tenemos un número elevado a una potencia y lo queremos transformar, y está dividiendo y queremos pasarlo a multiplicación, lo cambiamos, pero siempre y cuando cambiemos el signo del exponente. Eso quiere decir que si tenemos un signo positivo, al cambiarlo al numerador, lo colocamos la misma base y colocamos el exponente pero en forma negativa. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio menos fácil, en el cual nos dice calcular el valor de y si se cumple que x al cubo es igual a y al cuadrado y x elevado a la y es igual a y elevado a la x. Vamos a tomar en cuenta para resolver esto, este término. Tenemos x, y es igual a y, x. Ahora, estos dos términos, ambos los vamos a elevar al cubo. De esta forma. ¿Por qué lo elevamos al cubo? Porque el dato que nos dan en la parte de acá arriba, si ven, tenemos que x está elevado al cubo. Y al reemplazarlo nos tiene que dar una igualdad, porque eso es lo que estamos buscando, una igualdad, y estamos buscando encontrar el valor de y. Al continuar con el proceso nos vamos dando cuenta por qué lo hemos reemplazado, lo hemos elevado al cubo. Entonces, tenemos, en este caso, necesitamos igualar ambos términos, tanto el segundo término como el primero a y. Entonces, intercambiamos aquí los exponentes, podemos hacer eso. Nos quedaría entonces x, pasamos el 3 dentro del paréntesis y la y fuera. Y es igual, en el segundo término, como ya tenemos la y, vamos a tan solo a multiplicar ambos términos. Tendríamos y, 3x, nos quedaría 3x. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dentro del paréntesis x al cubo. Y el dato en la parte de arriba nos dice que x al cubo es igual a y al cuadrado. Entonces reemplazamos x al cubo por y al cuadrado. Tenemos entonces, reemplazamos este valor y nos quedaría y al cuadrado elevado a la y es igual a y 3x. Si nos damos cuenta, aquí ya hemos conseguido más o menos una igualdad, ya que tenemos como base en ambos términos y, que es el valor que estamos buscando. Multiplicamos normalmente los exponentes y nos quedaría x 2y, que es igual, aquí aún tenemos como exponente una x, por lo cual podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Y tendríamos entonces y 3x. Si nos damos cuenta, tenemos en ambos términos bases iguales y existe una fórmula que nos dice que si las bases son iguales, también los exponentes son iguales. Por eso vamos a tomar aquí en cuenta tan solo los exponentes y vamos a decir que 2y es igual a 3x, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, vamos a elevar ambos términos al cubo. De esta forma, elevamos los dos al cubo porque así nos dice el dato, al cubo. En el primer caso nos quedaría 8y al cubo, que es igual, como les dije, nosotros estamos tratando de buscar una igualdad. Y si nos damos cuenta, el segundo término tiene un 3x. Necesitamos conseguir
una igualdad o conseguir que este sea y. Así que vamos a hacer una distribución en esta parte para poder reemplazar, como lo hicimos anteriormente, la x al cubo sea y al cuadrado. Entonces podemos decir que este exponente se eleva a ambos casos, es decir, 3 al cubo por x al cubo. Resolviendo esto nos quedaría 8x al cubo es igual, multiplicamos, resolvemos esta potencia que sería 27 entre paréntesis x3, ¿verdad? ¿Qué nos dice el dato? Que x al cubo es igual a y al cuadrado. Entonces reemplazamos este x al cubo como y al cuadrado. 8x al cubo es igual a 27. En vez de x al cuadrado ponemos y al cuadrado. Como necesitamos despejar, como el problema nos dice calcular el valor de y, nosotros tenemos que despejar una sola y. Aquí ambos términos están multiplicando. Entonces, como está el 8 multiplicando, para pasarlo al otro término, pasaría a dividir. Y al cuadrado es igual a 27 y al cuadrado sobre 8. Pero si se dan cuenta, en el segundo término, en el numerador, tenemos y. Para poder pasar esa y al primer término, si está multiplicando, va a pasar a dividir. De esta forma, y al cubo pasa la y al cuadrado a dividir a y al cubo. Es igual a 27 octavos. Tenemos una división en la cual tenemos bases iguales y la propiedad nos dice que cuando existe un cociente de división que tiene bases iguales, los exponentes se restan. Es decir, colocamos la misma base y restamos. 3 menos 2 es 1, que es igual a 27 octavos. Y esta sería la respuesta.